Soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Encarcelar a los disidentes políticos, internar en campos de concentración y deportar a millones de inmigrantes. Centralizar la totalidad del poder político sin contrapesos ni legislativos ni judiciales. Implantar la religión como ideología rectora de la educación, de la salud reproductiva, de la legislación sobre familia y de la vida cotidiana. Una teocracia absoluta que cambie todos los aspectos de la vida de un país. ¿Es el proyecto talibán? ¿El de los ayatolas iraníes? ¿El del Daesh y su califato? Pues sí. Pero también es el proyecto de la ultraderecha en todo el mundo y concretamente en los Estados Unidos, donde las principales organizaciones conservadoras han cristalizado estos puntos que hemos mencionado y otros muchos en un proyecto detalladísimo construido durante años llamado Proyecto 2025, que pretende revertir todas las políticas no conservadoras y no cristianas en ese país a partir del momento en que su candidato, Donald Trump, tome posesión de la presidencia el 20 de enero de 2025. Y desafortunadamente no es un proyecto que solo afecte a los Estados Unidos. Es una hoja de ruta para las derechas que, al llegar al poder, demuelan los sistemas democráticos para mantenerse al frente de sus sociedades indefinidamente con políticas regresivas, represivas, autoritarias y religiosas. Ante la probabilidad de que Donald Trump consiga el triunfo en las elecciones de noviembre en los Estados Unidos, vale la pena echar un vistazo a un proyecto conservador que busca convertir ese país en una nueva teocracia. Cuando uno está fuera de Estados Unidos y piensa en la izquierda radical, lo que se le presenta son imágenes como las de Abimael Guzmán, el líder terrorista de Sendero Luminoso, responsable de la muerte de alrededor de 13,000 civiles, o de ETA y sus ataques a personas cuya única culpa era ser concejales de un ayuntamiento, o la banda Baader-Meinhof alemana o el Che Guevara. O bueno, menos radicales por lo menos, porque no acuden a las armas, se nos presentarían hoy personajes como Jean-Luc Mélenchon, Pablo Iglesias o Alexis Tsipras, todos los cuales tienen una visión económica y social cercana al marxismo. Y por no mencionar a grupos residuales mucho más radicales que los hay, que siguen soñando con la dictadura del proletariado y el paredón para cualquiera que tenga suficiente como para comprarse zapatos y para el que se los quiera vender. Pero si uno entra en el imaginario de los Estados Unidos, la izquierda radical, a la que incluso se le llama marxista, comunista, bolchevique, estaría representada por Barack Obama, Alexia Ocasio-Cortez, Joe Biden o Chuck Schumer, el aparentemente inofensivo líder de la mayoría en el Senado estadounidense. Se trata de dirigentes de un partido demócrata que la izquierda europea o latinoamericana e incluso la no radical consideraría de derecha, moderada quizás, pero derecha, civilizada, pero derecha. Los verdaderos marxistas y comunistas de Estados Unidos son un chiste. El Partido Comunista tiene 20,000 afiliados y otros partidos realmente marxistas, leninistas o trotskistas ni siquiera llegan a eso. Puede sonar extraño, pero aunque este relato no se corresponda con la realidad, es el que ha decidido asumir el conservadurismo, y lo hace en España, por ejemplo. El conservadurismo franquista, disfrazado de liberal, hace que el PP llame comunista al Partido Socialdemócrata gobernante, el PSOE, mientras que el verdadero Partido Comunista Español apenas reúne 7,000 militantes y los miembros de los demás partidos marxistas, leninistas, maoístas caben en un coche de tamaño mediano. El relato de miedo y de exageración engrandece al enemigo, pero al mismo tiempo lo denigra. Lo presenta como algo o alguien indistinguible de tiranos como Stalin o Ceausescu o Enver Hoxha, o de guerrilleros y terroristas absolutamente brutales, de irracionales dogmatizados que se identifican con los gulags soviéticos, el Holodomor de Stalin que dejó alrededor de 10 millones de muertos de hambre, o el gran salto adelante de Mao que mató de hambre a muchos más, quizás hasta 55 millones de inocentes. Si uno dice que alguien de izquierda como Bernie Sanders o Pedro Sánchez o Olaf Scholz o yo, toda proporción guardada, nos identificamos con esa barbarie, generas lógicamente un rechazo visceral que deja fuera el diálogo, donde uno, cualquiera de nosotros puede decir, espera, yo soy de izquierda, pero no defiendo nada de eso. Te explico. Ya para ese momento la explicación es imposible. No la van a oír.
Y es por ello que el Proyecto 2025 precisamente comienza invocando a esa izquierda radical diciendo: no basta con que los conservadores ganen las elecciones. Si queremos rescatar al país de las garras de la izquierda radical, necesitamos tanto una agenda de gobierno como a las personas adecuadas, listas para llevar a cabo esa agenda desde el primer día de la próxima administración conservadora. ¿Quiénes son los que ven tan aterradora, tan radical, tan peligrosa la tibia política del Partido Demócrata? El Proyecto 2025, redactado entre otros por más de 200 exfuncionarios del gobierno de Donald Trump a todos los niveles, está apoyado por una coalición de más de 100 organizaciones conservadoras de todo tipo, desde los ginecoobstetras pro vida de los Estados Unidos hasta la Asociación de la Familia Estadounidense, el Centro para los Estudios sobre Inmigración, el Instituto para la Reforma Educativa, el Foro Independiente de Mujeres, los Patriotas del Tea Party, pero sobre todo, por encima de todos, su inspiradora y principal redactora y promotora, la Heritage Foundation, considerada el organismo líder del movimiento conservador con 10 millones de miembros, que fue fundada en 1973. Los creadores de esta organización fueron Paul Weyrich, Edwin Feulner y Joseph Kurz, los tres empresarios activistas descontentos con las posturas liberales de Richard Nixon, del republicano Richard Nixon, del derechista Richard Nixon, pero que a ellos les parecía demasiado liberal. La idea de estos tres empresarios era crear un think tank conservador para influir en las políticas estadounidenses, y muy pronto su Heritage Foundation asumió un papel líder en el movimiento conservador, sobre todo a partir de la presidencia de Ronald Reagan, muchas de cuyas políticas fueron tomadas de los estudios o documentos de esta organización. Desde entonces, ha tenido una enorme influencia en el diseño de las políticas públicas de los Estados Unidos cuando ha gobernado el Partido Republicano y en la toma por asalto del propio Partido Republicano para convertirlo en lo que es hoy y que es muy distinto de lo que fue hace solo algunos años. La fundación no solo consiguió que más de 1000 de sus propuestas políticas fueran puestas en práctica por Ronald Reagan en su primer año de gobierno, sino que consiguieron que el plan de atención a la salud del presidente Bill Clinton fuera derrotado en el Senado en 1994. A partir de ese año, precisamente, la Heritage Foundation se implicó en las guerras culturales, afirmando que el crimen, los hijos ilegítimos, el divorcio, el suicidio entre adolescentes, el uso de drogas y otros indicadores habían empeorado enormemente desde la década de 1960, y en vez de buscar qué es lo que había provocado esto, se lo atribuyó a la teoría de la conspiración del marxismo cultural. El marxismo cultural es la continuación de la conspiranoia nazi del bolchevismo cultural. Según esta idea original, los judíos bolcheviques buscaban destruir la civilización occidental por medio de ataques a la familia, la identidad nacional, la música, el arte y la vida intelectual. Esta conspiranoia llevó, entre otras cosas, a la persecución y destrucción del arte degenerado. Globalismo es otra teoría de la conspiración de la que suele echar mano la Heritage Foundation, relacionándola con el nuevo orden mundial, que ya hemos contado aquí cómo resulta ser otra fantasía, y atribuyéndosela por supuesto a los judíos, tema que la derecha no deja de visitar, aun cuando apoya a Israel o se financie con dinero de empresarios de esa religión. Todos estos hombres de paja del conservadurismo se reducen a la convicción de que hay una conspiración internacional para destruir a la familia. En todo el mundo las familias siguen siendo enormemente tradicionales. Robarle su identidad a los cristianos blancos, identidad que defienden con mucho entusiasmo hasta llegar al nazismo sin que nadie quiera robarles nada. Apoderarse de la música y de la vida intelectual, cosa de la que ya está apoderada la izquierda, porque esos espacios nunca han sido de la derecha. Mire, si el máximo representante de la música en la campaña de Trump es Kid Rock, no hay nada que discutir. En la descripción de este vídeo encontrará usted enlaces a algunos de los vídeos que ya hemos hecho sobre todos estos temas. Desde 1995, además, la Heritage Foundation publica un índice de libertad económica que valora el estado de la economía bajo la premisa de que todo va mejor mientras más libre sea la economía. Aunque en realidad no es la economía, es el mercado. Tampoco es el mercado, sino los empresarios. Libertad económica implica la libertad de los empresarios de pagar los sueldos que se les dé la gana sin leyes
sobre sueldos mínimos o cosas por el estilo. Despedir a los trabajadores sin pagarles nada, sin leyes sobre el despido. Quitar los costosos elementos de seguridad industrial, cascos, guantes, gafas protectoras, respiradoras, que son francamente un desperdicio de dinero para la empresa. No pagar impuestos, no tener que validar la seguridad y eficiencia de sus productos, ni ser sancionados si se demuestra que no son seguros o eficientes. Fijar los precios a capricho, aunque sean cifras leoninas que puedan dañar a muchas personas, sobre todo en el caso de medicamentos, y otras cosas así que para estas personas son libertad. Y en lo que respecta a Donald Trump, la fundación ha cambiado de opinión más que una veleta durante un huracán. En junio de 2015, al anunciar Trump su candidatura, el líder de la fundación entonces, Michael Needham, lo llamó un payaso que debería estar fuera de la carrera presidencial. Y la fundación y sus funcionarios siguieron atacando a Donald Trump hasta el momento en que ganó la candidatura republicana, que fue el momento en que ellos empezaron a reclutar gente para ocupar puestos en el posible gobierno de Trump y promover los principios conservadores. Al triunfo de Trump en las elecciones, la fundación se incrustó en la administración con un enorme fervor, colocando a gente de su base de datos. Por ejemplo, finalmente, a partir de 2022, la Heritage Foundation adoptó como su ideología el nacional-conservadurismo, una variante conservadora que busca apoyar la identidad cultural nacional, como si un país con gente de tantos países como Estados Unidos tuviera una identidad cultural nacional. La familia tradicional, que sigue sin estar en peligro, la lucha contra la inmigración y las personas altersexuales, el comunitarismo y el papel público de la religión, oponiéndose a la regulación de la economía y oponiéndose a la Unión Europea, lo que se hace evidente en el caso del nacional conservador europeo Víctor Orbán. Para 2024 la fundación ya había aceptado que Trump había ganado las elecciones de 2020 y había sido víctima de un fraude. Y mire, no es necesario que lo crean, basta que adopten la narrativa porque sirve a sus intereses, como otras personas apoyaron a Donald Trump a cambio de que nombrara jueces conservadores, y aunque lo consideraran un loco, un narcisista, un sujeto que no debería ser presidente ni de una comunidad de vecinos. Si va a tener poder, hay que usarlo y decirle que le damos por su lado. Finalmente, la fundación ha empezado a adoptar la idea de que es mejor promover una dictadura en forma que apoyar las ideas democráticas y ha adoptado el negacionismo del cambio climático, en parte por considerar que la ciencia es de izquierda y en parte porque el financiamiento del conservadurismo suele provenir de poderosos intereses petroleros. Esto puede explicar uno de los lemas recurrentes de la campaña de Trump: drill, 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 perforar, 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 por supuesto, petróleo. Sobre estas bases, la Heritage Foundation produjo un documento completamente público, el Proyecto 2025, Mandato para el Liderazgo, la promesa conservadora, que delinea todo un plan que el candidato deberá poner en marcha para apoderarse del gobierno en todas sus facetas e impedir que en el futuro los conservadores vuelvan a perder unas elecciones. Si es que hubiera elecciones, claro, porque Trump ya ha prometido que estas serán las últimas. And again, Christians, get out and vote just this time. You won't have to do it anymore. 4 more years, you know what? It'll be fixed, it'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. I love you. Get out. You got to get out and vote. In 4 years, you don't have to vote again. We'll have it fixed so good you're not going to have to vote. El libro de 922 páginas que resume el Proyecto 2025 se divide en varios capítulos. El primero, Cómo tomar las riendas del gobierno, establece que el abogado de la Casa Blanca, por ejemplo, debe tomarse en serio el deber de proteger los poderes y privilegios del presidente de las intrusiones del Congreso, el Poder Judicial y los componentes administrativos de los departamentos y agencias del gobierno. Es decir, así, en la página 21, propone anular los contrapesos y elementos moderadores del poder presidencial, las agencias independientes comprometidas no con el presidente sino con las leyes, los jueces independientes y otras instancias del gobierno que pudieran decir: esto no lo puede usted hacer, señor presidente. Para ello, dicen,
Es necesario no ceder autoridad a expertos no partidistas que usen hechos y datos para limitar al presidente, sino sustituirlos a todos por personal leal dispuesto únicamente a decir que sí. Esto implica asumir el control directo de toda la burocracia federal, en especial agencias que funcionan de modo independiente como el Departamento de Justicia, y desmantelar el FBI. Para conseguir esto es necesario cambiar las leyes para convertir a los trabajadores no en empleados, sino en personas nombradas políticamente y facilitar así su despido sin pagarles. Despido de todos los que no sean absolutamente leales al presidente y que serán sustituidos por un ejército de leales. El nombre que se da a esta visión es muy serio, es la teoría del Ejecutivo unitario, donde se dice no debe ni puede haber agencias independientes que respondan solo a las leyes o en su caso al Congreso o al Poder Judicial, como es el caso del Departamento de Justicia, que gracias a hoy puede investigar, y lo hace, a cualquier miembro del gobierno, pero que convertido en una agencia sumisa al presidente, dejaría de ser garante de las leyes y se utilizaría en cambio para perseguir a los enemigos políticos de Donald Trump. Piense usted en la Stasi, en la KGB y en la Gestapo. Ese Departamento de Justicia renovado se orientaría a cosas serias como la persecución de inmigrantes ilegales, con el apoyo del ejército, para lo cual es necesario reformar la Constitución que impide que el ejército actúe en territorio estadounidense. Y ya que se van a eliminar las protecciones legales contra minorías, tanto raciales como sexuales, el proyecto propone que el Departamento de Justicia investigue cosas importantes como el racismo antiblanco. Igualmente, exige que vuelva la pena de muerte en todo el país y que se ejecute con premura y agilidad en lugar del tiempo que pasa ahora entre la sentencia y su ejecución y que muchas veces permite que el acusado y condenado demuestre su inocencia. Hay que ejecutar rápidamente a los condenados y en todo caso se le ofrecen disculpas a sus familias. No es infrecuente en todo el mundo y se considera democráticamente sano que los trabajadores del gobierno, la burocracia, sean seleccionados y mantenidos en su puesto por su eficiencia, que sean seleccionados por concurso, sin importar sus ideas o preferencias políticas, religión, sexo, etcétera, etcétera. En el caso de que Trump ponga en práctica el proyecto 2025, lo único que importará en Estados Unidos es la lealtad no al partido o a las ideas conservadoras siquiera, sino a la figura mesiánica de Donald John Trump. Bajo estas condiciones, los nuevos trabajadores conservadores pueden actuar en contra de las leyes, por ejemplo, concediendo o denegando fondos a organizaciones o grupos que tengan determinadas ideologías, cumplan o no con las leyes o los requisitos para recibirlos. Sí, su expediente está completo, pero usted es de izquierda, usted es homosexual, usted es latino, usted es gordito, usted no va a recibir los fondos a los que tiene derecho. Los leales a Trump, que ocuparían todas las posiciones dentro del gobierno federal a todos los niveles, en todas sus dependencias, agencias, departamentos, secretarías, etc., ya llevan meses preparándose para tomar esos puestos, estudiando en una academia ultraconservadora de la propia Heritage Foundation. Pero ya en la página 5 el proyecto propone retirar de la consideración y del lenguaje de todas las dependencias federales términos como diversidad, equidad, inclusión, género, igualdad de género, equidad de género, conciencia de género, sensibilidad de género, aborto, salud reproductiva, derechos reproductivos y cualquier otro término que se utilizara para privar a los estadounidenses de sus derechos de la primera enmienda. Por supuesto, esto es falso. Al contrario, la primera enmienda establece: el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma, ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa, ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios. De hecho, al borrar todos estos términos, se está yendo en contra de la primera enmienda y de la libertad de expresión. Además, el proyecto procede a definir como pornografía todo libro sobre estos temas, incluidos equidad de género, igualdad de género, derechos reproductivos, etc. Y ordena que la pornografía sea ilegalizada y que los profesores y bibliotecarios públicos que promuevan ideas como la diversidad, equidad e inclusión deberían ser clasificados como delincuentes sexuales registrados y metidos en la cárcel. Mientras que las empresas de telecomunicaciones y tecnología que facilitan la distribución de esta pornografía deberían cerrarse.
En su tarea de redefinir el matrimonio y la familia en términos bíblicos, el proyecto contempla la prohibición del aborto, de las llamadas píldoras abortivas, la suspensión del financiamiento de clínicas que ofrecen servicios ya no de aborto, sino de mera anticoncepción de todo tipo, y fomentar métodos como el del ritmo, el aprobado por la Iglesia Católica, que notoriamente falla al predecir el momento de la ovulación y por tanto de los días seguros para practicar el sexo sin que haya embarazo. Busca fomentar los roles de género tradicionales con base en su visión del cristianismo, que muchas veces no es ni siquiera la de la Biblia. El proyecto llega incluso a prohibir que en las facultades de medicina o de enfermería se enseñe a médicos, enfermeras y doulas nada de información sobre anticoncepción y aborto. También propone reducir el Departamento de Educación para finalmente desaparecerlo y cortar los programas de apoyo a niños con necesidades especiales, dejando todo en manos de los estados. Mire usted, es imposible resumir esas 922 páginas en un breve video. Estoy simplemente extrayendo algunos puntos que hallo preocupantes. Por ejemplo, prohibir que los que no son ciudadanos estadounidenses vivan en casas que tienen apoyo federal, que son construidas por el Estado o cuyo alquiler ayuda a pagar el Estado con fondos federales. Pero hay más. Si en una familia, sin importar su tamaño, hay una persona que no sea ciudadano, toda la familia debe quedar excluida del apoyo social. Uno de los puntos fuertes, por supuesto, es la deportación de millones de inmigrantes ilegales, sin importar cuántos años hayan vivido en Estados Unidos, pagado impuestos o aportado a su comunidad. Se propone también eliminar el matrimonio igualitario y prohibir la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, manteniendo una definición bíblica de la familia y el matrimonio. Y ciertamente, esto se presta incluso a burlas, considerando matrimonios bíblicos como el de Abraham, su mujer y su esclava, en bonito triángulo, o las familias disfuncionales como la de Adán, Eva, Caín y Abel, o la de Noé o la de tantos otros. Pero estos personajes son ciegos a las contradicciones y al texto real de su libro sagrado, lo cual los hace especialmente peligrosos porque se inventan la religión según el favor del viento. Punto especialmente esperpéntico es exigir la eliminación de las directrices de nutrición que el Departamento de Agricultura ha publicado durante los últimos 40 años porque están infiltradas de ideas de cambio climático y sostenibilidad. ¿Y qué puede ser peor para la vida que la sostenibilidad? En ese mismo terreno, pretende acabar con la National Oceanic and Atmospheric Administration, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, encargada de las predicciones del clima y el estudio del cambio climático. Y en cuanto a la atención a la salud, asunto fundamental en la política estadounidense por el gran negocio que es la medicina privada y el rechazo a la creación de una medicina pública o socializada, el proyecto 2025 propone reducir el financiamiento de los seguros públicos Medicare y Medicaid, que, como ya hemos contado aquí, son dinero público que se utiliza para pagar la medicina privada, pero son también la única opción que tienen muchísimos estadounidenses pobres de alcanzar algún nivel de atención médica. Finalmente, el proyecto 2025 abre la puerta a la persecución de los medios de comunicación, disidentes o críticos de la administración y de las ideas conservadoras, redondeando un verdadero proyecto autoritario, fascista y antidemocrático. En general, las propuestas del proyecto 2025 son tan delirantes y tan extremas y han llamado tanto la atención en los Estados Unidos que el propio Donald Trump ha intentado deslindarse de ellas, asegurando que él no sabe qué es ese proyecto ni quién lo promueve, pese a que hay, como decíamos, 200 antiguos funcionarios de su gobierno entre los redactores. Y no es que Trump no vaya a cumplir buena parte de este proyecto si llega a la presidencia. La gente de la Heritage Foundation se ufanaba de que el 62% de las políticas de Donald Trump durante su mandato de 2016-2020 habían sido propuestas por esta fundación. Pero de momento Trump finge demencia para no comprometerse, cosa que suele hacer con enorme habilidad. Resulta de alguna manera irónico que los mismos que se inventan terribles conspiraciones como la de la Agenda 2030, que en este canal hemos analizado detalladamente y que la interpretan con una malevolencia ridícula buscando palabras que quizás quieren decir otra cosa para presentarla como algo maligno y no como un proyecto que mejoraría la vida de la gran mayoría de los seres humanos, esos sean al mismo tiempo los que con todo descaro expidan un documento que propone el retroceso al pasado
a la vida en blanco y negro de un medievo diseñado por el odio del siglo XXI. Las víctimas de la puesta en marcha del Proyecto 2025 serán, por supuesto, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la separación de Iglesia y Estado y las libertades civiles, todos elementos clave en la fundación de los Estados Unidos. Pero este no es un problema de Estados Unidos, como decíamos. Los aspirantes a tiranos y enemigos de la democracia en todo el mundo están esperando el regreso de Donald Trump para validar sus propios proyectos y empujar hacia ellos con el apoyo de Estados Unidos. El objetivo es la fascistización de la vida de los distintos países donde operan y no forzosamente de manera pacífica. En una entrevista de julio de 2024, en el podcast War Room, Sala de Guerra, del ideólogo de la ultraderecha Steve Bannon, el presidente de la Heritage Foundation, Kevin D. Roberts, dijo: «Estamos en el proceso de la segunda revolución estadounidense que permanecerá sin derramar sangre si la izquierda permite que así sea». Porque sí, el baño de sangre ha sido un tema recurrente en los discursos cada vez más enloquecidos de Donald Trump y de sus aliados en todo el mundo. Envalentonados, sobre todo antes de la retirada de Joe Biden de la carrera presidencial, él lo advirtió con toda claridad, y repito: si votan por mí esta vez, ya no tendrán que volver a votar nunca. Y esto significa el fin de la democracia y la idea de que un solo hombre puede pensar por todos, lo cual es una proposición enormemente peligrosa, pero llega a niveles de absoluta locura cuando la persona que va a pensar por todos es Donald Trump. Y aquí me despido con una llamada de atención para quienes encuentran seductora la idea de un hombre fuerte, de un Hitler, de un Stalin, de un Mao, de un Mussolini, de un Pinochet, de un Videla, de un Nicolás Maduro o de un Daniel Ortega. Las tiranías nunca juegan a favor de la gente como usted y como yo. Existen por y para los que pagan para imponerlas y para beneficiarse de ellas. Son esos a los que Donald Trump les ha prometido hacerlos mucho más ricos de lo que han sido en toda su vida, bajarles los impuestos quitándole programas sociales a los más desprotegidos. Y en una tiranía así, usted y su entusiasmo militante de derecha y sus ideas absolutamente libertarias y conservadoras no van a salir beneficiados. Y el día que se dé cuenta de que lo han llevado al baile, si lo dice, lo más probable es que acabe en un calabozo o en una fosa común, que es el destino de los tontos útiles de los dictadores. Y para no tener ese destino, conviene, nuevamente, luchar por la imperfecta democracia que nos permite a usted y a mí decir lo que pensamos. ¿No cree usted?